qué se imaginan, qué piensan que es, cómo aplican ese poder en su vida diaria o no sé, cómo se manifiesta dentro de esa actividad que ustedes realizan todo el tiempo. A ver, cuéntenme. Ronnie, por favor. La licenciada, bueno, pensando en poder, tal vez es como muy abierta la palabra, pensaría yo, por el hecho de poder lograr hacer algo o poder de autoridad de alguien sobre otra persona o sobre varias personas. Ajá, muy bien. Entonces, si yo lo veo, por ejemplo, el poder sería directamente de poder tener el control de una situación, poder controlar a un volumen de gente o poder manipular, por decirlo de esa manera, también un grupo de gente. Y para poder controlar o manipular a ese grupo de gente, Ronnie, ¿qué necesita tener usted? ¿Qué características necesitaría tener o investió de qué debería de estar para poder hacerlo? Es dependiendo, pensaría yo, porque podría ser simplemente como un tema de, si hablamos política, pues se podría decir, o también podría ser como un tema de investigación simplemente por una jefatura. Entonces, no necesariamente tendría que ser como el poder de una investidura política, sino el poder de poder controlar o poder dirigir a la gente o al pueblo, se podría decir, por el hecho. Entonces, ¿está investido de qué para poder usted hacer ese control o para poder usted dirigir esto? A ver, Ronnie. Yo lo podría tomar como un liderazgo. Ya me lo había dicho. Sí, obviamente va a tener que tener un liderazgo, ¿verdad? Melu, vamos a ver si completa. Ronnie, entre todo lo que me dijo la palabra. Pero vamos a ver. Melu. ¿Qué tal, licenciada? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguna capacidad o condición que lo faculte para poder hacer algo? ¿Y qué condición o capacidad debería tener? A ver. Pero ya van, o sea, tienen la idea. Vamos a ver, Mito, si nos dice la idea. A ver, Mito. Buenas tardes, licenciada, compañeros. Buenas tardes. Nuevamente, gusto saludarlos. Gracias, igualmente. Ya lo extrañábamos. Yo veo como que es la facultad. Sí, licenciada. Es la facultad, digamos que, de poder participar e influir en la toma de decisiones en relación específicamente en la administración del Estado, si lo podemos ver así. ¿Investido de qué está para poder administrar, para poder hacer todo esto que usted me dice, Mito? ¿Investido de qué tiene que estar? Tendría que estar vestido de ¿qué? De un funcionario, de un empleado público. O sea, investido, la palabra investir no es que esté vestido de saco y corbata, ¿verdad? O de vestido y tacones, no. ¿Investido de qué va a estar? ¿Qué significa la palabra investir a algo? ¿Qué significa la palabra investir, jóvenes? Ese ya es vocabulario jurídico que ustedes tienen que ir manejando, jóvenes, ya, ¿verdad? A estas alturas del partido ya no se vale. Investir. No, es que estamos hablando, Maribel, del poder. Entonces no me puede decir usted que va a estar investido de poder. Si para poder ejercitar ese poder, ¿qué tiene? A ver si Israel nos dice la palabra mágica. Ya Ronnie lo dijo. Conferir un cargo, licenciada. ¿Perdón, Israel? No, yo le comentaba que tal vez era conferir un cargo. Bueno, y entonces, ¿qué tiene? No. Soberanía, estamos investidos todos, ¿verdad? De soberanía. Israel tiene levantada la mano. Después Fausto. Muy buenas tardes, licenciada. Gusto saludarla. Gracias, igualmente. Tal vez diría yo que sería la personalidad, que es la investidura jurídica, por lo que el poder público, según el artículo 152 de la Constitución, que dice que proviene del pueblo, entonces sería un principio de legalidad, comprendo yo tal vez. Obviamente tiene que estar investido de legalidad porque debe haber sido nombrado de forma legal, ¿verdad? Para poder ejercer el poder, pero vamos a ver un poquito más. Alex, cuénteme. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, licenciada. Pues prácticamente lo que yo entiendo está investido sujeto a derechos y obligaciones, ¿verdad? Investir, como dice Lisa, es conceder. Entonces, ¿qué concesión tiene esta persona para poder organizar, para poder decidir, para poder ordenar? ¿Investido de qué está? A ver,
Karen. Karen. Levantó la mano, Karen. Se nos fue, Karen. Fíjense que ya Lisa nos dijo qué significa investir. O sea, me concedieron esta investidura, o sea, yo ostento este cargo, pero me dieron qué para poder yo decir, bueno, aquí se hace esto, aquí organizo de esta manera, aquí vamos a trabajar de esta forma. Investido de qué no. Perdón, Silvia. ¿Autoridad? Muy bien, Silvia, de autoridad. O sea, vamos a estar investidos, como dice Dayana y Maribel también, ahora ya vieron, Roxana dice, tiene esa fuerza para hacer algo, pero estoy investida de autoridad para poder ejercitar ese poder. ¿Qué significa poder según el diccionario de la Real Academia Española? A ver, ¿quién hace esta búsqueda rápida del diccionario de la Real Academia Española? Que yo siempre tengo mis volúmenes del diccionario, porque antes no teníamos esa facultad de googlear, ¿verdad? A ver, Lisa. Pero ahora ya es todo mucho más fácil de poder encontrarlo en internet, pero antes tenía uno que tener todos sus diccionarios que tengo yo aquí, ¿verdad? Vamos a ver. Yo considero que es la facultad de poder determinar y gobernar alguna cosa o situación, licenciada. Ajá, muy bien. Muchas gracias. Gracias, Lisa. Muy bien, Maribel. Y después Mito. Maribel. Sí, perdón, licenciada. También, igualmente, licenciada, es el dominio, el imperio o la facultad y jurisdicción. Muy bien. Para ejecutar algo, ¿verdad? Según la REA. Muy bien, tiene ese dominio, tiene esa facultad, ¿verdad? En algunos para ejercer jurisdicción, que serían los jueces los que ejercen jurisdicción, ¿verdad? Eric nos escribe, pues, la facultad de hacer determinada cosa. Muy bien. Mito, ¿qué dice Mito? Y después Silvia. Según la Real Academia, el diccionario de la Real Academia dice que es tener expedita la facultad o potencia de hacer algo. O sea, y tener expedita me la otorgaron, ¿verdad? Para poder hacer algo. Tengo esa... Tener la autoridad que usted decía, ¿sí? Muy bien. Tengo esa facultad, tengo esa autoridad. Lo puedo hacer porque me invistieron de esa autoridad, o sea, me pusieron el tacuche de la autoridad, ¿verdad? Aparte de que yo me vestí, pues, pero me invistieron me otorgaron, me lo concedieron, ¿verdad? Entonces, me invistieron de esa autoridad para que yo pueda ejercer el poder y para que yo pueda organizar y hacer todo. Muy bien, Mito, excelente. ¿Silvia? Sí, Lida, fíjese que acá en el diccionario jurídico ya lo menciona como relación de subordinación. Muy bien. Puede darse entre dos o más individuos y agrega que pues se requiere la presencia del mando y la obediencia. Excelente, excelente. Y aquí ya Silvia nos introdujo, ¿verdad? Necesitamos estas características de mando y obediencia, ¿verdad? Entonces vean lo que vamos a decir nosotros del poder. En términos generales, va de quien manda a quien obedece. Nosotros tenemos que tener subordinados para poder mandar, ¿verdad? Pero tengo que estar investida de esa autoridad para poder mandar, porque si yo, dígame, ¿qué poder tendría yo de poder llegar al Palacio Nacional y de decirles a los de con una cosa sencilla, con entrar y decirles a las personas que cuidan la puerta, mire, aquí me dejan entrar a toda esta gente que vienen porque vienen conmigo y vamos a ir al Salón de los Espejos, por decirles algo. ¿Qué creen ustedes que me dirían los guardias o los policías que están ahí en la entradita del Palacio Nacional? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué pensarían ustedes? Le llevo yo, ¿verdad? Y con un grupo de personas, le digo, miren, señores, venimos un grupo de personas y me dejan entrar a todas estas personas, por favor, ni les tomen identificación porque vienen conmigo y vamos a ir al Salón de los Espejos, por decirles algo. A ver, Lisa, ¿qué me diría usted? ¿O qué pensaría?
Para empezar, su identificación, ¿verdad, licenciada? ¿O qué autoridad tiene usted para poder entrar con las demás personas? ¿Verdad? Pienso yo, ¿verdad? ¿Y qué pensaría usted? ¿Qué diría usted? ¿Y esta qué? ¿Qué pensaría? ¿Qué pensaría? Sí, exacto. Tendría que tener usted algún tipo de autoridad, ¿verdad? Pensaría yo en la entrada Y para si, no, hablar. y si voy así como siempre mortal que soy, porque no tengo ninguna autoridad ahí, entonces, ¿qué podría, qué podrían pensar? A ver, ¿qué pensarían ustedes? ¿Con el permiso de quién? Muy bien, tiene Silvia. autoridad también, ¿verdad, licenciada? Para poder entrar, ingresar. Perdón, Lisa. ¿Que usted tiene alguna autoridad? De primero me preguntaron, ¿y usted quién es? Como dice Silvia, y dígame de qué forma, o sea, cómo pretende usted venir a mandar aquí si usted, perdóname, pero es una simple mortal más, una ciudadana común que no tiene ninguna autoridad para ir a mandarle a nadie nada, ¿verdad? Entonces, por eso es que me tienen que investir de esa autoridad. Pero entonces, ven cómo es esto, ¿verdad? Alguien que manda y otra persona que obedece. Pero a mí los policías de la entrada del palacio no me van a obedecer simplemente porque, perdóname, usted aquí no manda. Va a mandar a su casa, pero no aquí porque aquí usted no tiene autoridad de nada, ¿verdad? Y entonces dice, de quien teme un castigo a quien debe, ¿verdad? O sea, alguien que teme un castigo de alguien que debe y que puede ser impelido a castigar. Alguien que sí puede castigarme. Entonces yo le temo por el castigo que me puedo ganar y entonces le obedezco, ¿verdad? Porque esta persona sí tiene esa autoridad para poder castigarme, para poder sancionarme si yo no hago lo que me dice. Ahora, acuérdense que también nosotros no estamos en la obligación de obedecer situaciones que van en contra de la ley, ¿verdad? Entonces ahí también esa debida obediencia tiene un límite, ¿verdad, jóvenes? Porque son los límites que también se le dan al poder. Entonces dice, el poder es el objeto y fin de una constitución. ¿Por qué? ¿Por qué el poder es el objeto y fin de una constitución? Porque al final todas las normas que están contenidas en la constitución política, ¿verdad? Que nos da la constitución. Entonces, se recuerdan que primero nos da todas esas facultades, ¿verdad? Pero después legaliza el poder que tiene el Ejecutivo para poder sancionar las leyes, por ejemplo. Ustedes hablaban la semana pasada, el lunes, de que el Ejecutivo puede vetar las leyes, es uno de los controles que veíamos que hay dentro del Estado, ¿verdad? El Legislativo sanciona una ley, o sea, emite leyes, ¿verdad? Y me regula o me prevé cualquier clase de dominación trascendente o importante, o sea, me dice cómo va a estar organizada la educación en Guatemala, me dice también cómo está organizada la salud, qué facultades tienen los ministros, hasta dónde pueden llegar, cuántos ministros pueden haber. Igual nos dice cuántos diputados al Congreso vamos a elegir, qué hay por listado nacional y por lista nacional o por listado distrital, ¿verdad? Entonces, todo eso me lo va diciendo la Constitución, pero me va ordenando. Usted va a elegir 160 diputados, ¿verdad? Por el número de habitantes que hay en ese departamento, pues vamos a tener tantos diputados, ¿verdad? Y a nivel de la República por el número de habitantes que hay en el país. Entonces nos va diciendo todas las reglas, ¿verdad? Nos va diciendo que podemos nosotros hacer todo lo que la ley no nos prohíbe, pero nos dice, ustedes pueden hacer todo lo que la ley no les prohíba, pero si se los prohíbe, ¿qué me está diciendo? No lo puede hacer, señor. Si le prohíbe dar muerte a una persona, es porque entonces no puede darle muerte a una persona, señor, está prohibido, ¿verdad? Y si lo hace, ¿qué hace? Me sanciona, ¿verdad? Entonces me procesa y me sanciona. Entonces, esa es la investidura que pueden tener. O sea, la investidura que tienen los
diputados al Congreso de la República es un poder ¿de qué? De legislar. La investidura que tiene el presidente de la República, ¿cuál es? ¿Qué poder tiene? El poder de dirigir una nación a través de los ministerios de su gabinete, ¿verdad? ¿Qué poder tiene el organismo judicial? Bueno, pues lo ejerce a través de sus magistrados y de sus jueces, y es el de ejercer jurisdicción, como decían ustedes, es decir, de administrar justicia, ¿verdad? Pero esto me lo da a mí la ley, me inviste de ese poder para que yo lo pueda hacer. De manera preferente norma el poder político, o sea, determina quién manda y quién obedece, ¿verdad? Establece los términos, las condiciones, los límites personales, territoriales y temporales de su ejercicio y de la obediencia de los particulares. Acuérdense que también dentro del Estado, ustedes ya lo han estudiado en teoría del Estado, ¿verdad? O sea, en la teoría del Estado vemos nosotros que el Estado tiene 3 elementos. ¿Cuáles son esos 3 elementos que han estudiado ustedes básicos dentro del Estado? A ver, ¿quién se recuerda? En teoría del Estado. ¿Quién se recuerda de su teoría del Estado? A ver, Silvia, muy bien. Es soberanía, población y territorio. Casi le atina. La soberanía viene del pueblo, ¿verdad? Pues tengo población, territorio. Territorio y poder. Muy bien, Silvia. Población, territorio y poder. Tengo que tener un espacio físico, ¿verdad? Donde va a estar organizado el Estado. Entonces, ese espacio físico tiene sus límites territoriales, ¿verdad? Entonces, ahí también ya tengo yo el primer elemento, que es un territorio. Necesito tener un territorio para poder yo tener ahí el Estado, ¿verdad? El Estado de Guatemala. Ven ustedes que tenemos un mapa que nos delimita nuestro territorio y nos da los límites que tenemos. Y entonces colindamos con México, colindamos con El Salvador, colindamos con Honduras, colindamos con Belice, pero ahí hay una reclamación territorial, ¿verdad? Entonces no está definida totalmente esa línea divisoria, pero es el resto, esa figura que vemos dentro del mapa es nuestro territorio donde nosotros podemos ejercer nuestros derechos y también nuestras obligaciones, para cumplir con nuestras obligaciones, y donde dentro de ese territorio, ese poder va, o ese gobierno, ¿verdad? Territorio, población y gobierno o poder, se va a ejercitar dentro de ese territorio porque va a tener sus límites. Fuera de este territorio, el presidente de la República le puede ir a decir a México lo que pueden hacer. No, señor. El poder que usted tiene es territorial y solo lo puede ejercer dentro de ese territorio. Sí, Maribel, dígame. Sí, esa licenciada, también uno de los elementos importantes, por eso es el orden jurídico, ¿verdad? Porque son esas normas o esos derechos que tenemos y lo que nos va a regir tanto al Estado como a los pobladores. Muy bien, Maribel. Muy bien, excelente. Entonces necesitamos tener también un orden jurídico. ¿Por qué? Porque debe estar normado, incluso el poder debe estar normado, ¿verdad? Ellos pueden hacer solo lo que la ley les permite, ¿verdad? O sea, su poder tiene un límite, señores. Primero va a tener un límite temporal. ¿Por qué temporal? Porque ese poder que tienen, esa investidura de poder que tienen nuestros funcionarios es temporal. ¿Por qué? Porque son solo electos para un periodo determinado. Muy bien, Daniel. Porque solo son electos y nosotros en ejercicio de nuestra soberanía les damos ese poder solo para un lapso de tiempo determinado. El presidente de la República, ¿cuántos años ejerce el poder dentro del organismo ejecutivo? A ver. 4. Muy bien, Cecia. 4, ¿verdad? Entonces tenemos 4 años. Los diputados al Congreso de la República, ¿cuánto año tienen? 4 también, creo. 4 también. Muy bien, por ahora son elecciones generales, ¿verdad? Elegimos presidente y vicepresidente de la República.
elegimos diputados al Congreso por listado nacional y por listado distrital. Elegimos alcaldes. Entonces, los alcaldes, ¿qué tiempo tienen también para poder estar dentro de un municipio ejerciendo el poder como alcaldes? Tienen ese poder municipal. ¿Cuánto tiempo es también? 4 años. Muy bien, Daniel. Y también elegimos, ¿qué más elegimos en estas elecciones generales? Me faltó una elección más. ¿Qué más? A ver. Diputados del Parlacén. Muy bien, Daniel. Diputados al Parlamento Centroamericano, ¿verdad? Entonces, que también lo ejercen por 4 años. Entonces, vemos que tenemos un poder con condición territorial, temporal, y luego dice, tienen límites personales porque solo pueden hacer lo que la ley les permite, ¿verdad? Y de la obediencia de los particulares porque al final, ¿quiénes eligieron a estas personas? ¿Quiénes eligieron a estas personas? La población. Muy bien, Ceci. La población. Nosotros, ¿verdad? Nosotros les dimos ese poder. Nosotros con nuestro voto estamos dando ese poder. Por eso es que tenemos que pensar bien nuestro voto, jóvenes. En 2 meses vamos a estar en elecciones. ¿Se dieron cuenta ya de eso? Hoy es 25, ¿verdad? No, hoy es 26. En 2 meses ya elegimos nuestros representantes. Imagínense eso. O sea, tenemos que informarnos, jóvenes. No se dejen llevar por la cancioncita, por el bailecito, porque ahora todo es cancioncita, bailecito, pero yo no veo qué es lo que quieren hacer, pues. ¿Verdad? Informemos. Exijamos que nos presenten un plan de gobierno, que nos digan, miren, nosotros tenemos esta idea de hacer esto y esto, ¿verdad? Entonces, si nos presentan esto, bueno, meditémoslo, veamos si eso es lo conveniente para nuestro país y entonces vamos a poder votar, ¿verdad? ¿Verdad, Israel? El baile de la pelusa, imagínense, ¿verdad? Entonces me voy a Fridays a comer para poder bailar y voy a bailar después del zapateo en el gobierno porque, ¿verdad? Ya estando ahí, pero nosotros les estamos dando esa investidura de poder, ¿ya? Entonces, por eso es que tenemos que entender bien que se ejerce entonces esa actividad. Es que ahora, ¿verdad, Ronnie? Haciendo TikToks, como dice Ronnie, ¿pero por qué? Porque ahora las campañas electorales han cambiado su modus de hacerlo. ¿Por qué? Porque obviamente ahora, ¿qué se ve más? ¿La televisión o las redes sociales? ¿O la prensa escrita? A ver, Ronnie. Redes sociales, licenciada. Redes sociales, Ronnie, coincide, redes sociales, ¿verdad? ¿Saben que ese es el medio principal en la actualidad? ¿Por qué será Israel? ¿Por qué? Creo que porque las noticias, perdón, no me preguntaba bien, pero bueno. No, sí, Israel. Porque las noticias, todo llega en tiempo real. Las redes sociales, uno se va dando, luego se entera de las situaciones que pasan, situaciones político-económicos en el país en tiempo real. No tiene que esperar hasta el día de mañana o hasta la noche, como se ven los noticieros, para poder ver las noticias y enterarnos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué? ¿Por qué utilizo más las redes sociales? Y esto es logística, ¿verdad, jóvenes? Eso es. Porque quizás la tenemos como que más al alcance. Muy bien. Por medio del teléfono, ya ahí podemos ver hasta las noticias. Muy bien, gracias, Cecia. Daniel. Por el fenómeno que le llaman la globalización tecnológica. O sea, prácticamente en un móvil está resumido todas las funciones básicas, se le puede llamar, de los seres humanos, y de paso meten las redes sociales para que nosotros también tengamos ahí distracción, entretenimiento e información. Así es. Tenemos todo. ¿Y qué pasa ahora con este aparatito que tenemos? ¿Dónde lo tenemos siempre? ¿Dónde tenemos siempre ese aparatito? Lo tenemos que tener a la par nuestra, o si nos sentamos a comer, lo tenemos a la par. El comedor ya parece que fuera un cubierto más, ¿verdad? El teléfono.
A ver, Israel. Ahora sí. Más que por la pandemia también, que tuvo que ser el medio principal más para todos los estudiantes para poder tener un medio cómo recibir su educación. Muy bien, muy bien. Ven ustedes cómo eso terminó de expandir toda la tecnología, la pandemia, ¿verdad? Entonces, ven, un fin más para poder haber hecho las restricciones que se hicieron en un momento ahora. Lisa. Licenciada, según los estudios de mercadeo, es el medio de comunicación más rápido relacionado con el teléfono, que es el más práctico y que está a la mano. Muy bien. Entonces ven que los políticos hacen estudio de mercadeo. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que hacer un estudio de mercadeo los políticos? ¿Qué van a hacer ellos con su figura, con su persona? Se van a vender, ¿verdad? Se van ellos a exponer porque nos van a vender su canción, su logo, su eslogan, pero también nos deberían de vender su proyecto político, ¿verdad? Le doy la palabra a Mito, después a Lisa. Mito. Yo creo que es importante, licenciada, el celular vino a cambiar la manera de darse a conocer, de hacer política. Yo lo exponía en un mensaje. Creo que no es de olvidar cómo ganó Barack Obama su candidatura, cómo Donald Trump ganó su candidatura también, y no digamos en el Medio Oriente, cuando fue la primavera árabe, ¿ya? Cuando cayó Mubarak en Egipto. Entonces todo fue a través de las redes sociales, de estos teléfonos. Como yo bien le decía, aquí se entera uno de todo en tiempo real. Sí. Y aquellos políticos que no saben utilizar las redes sociales, pues creo que en algún momento van atrasados en ese sentido. Podemos poner un ejemplo ahorita así muy rápido. Vemos nosotros ahora en plena campaña guatemalteca, el outsider que le llaman 2023 prácticamente es Carlos Pineda, porque ha sabido manejar los medios y sobre todo el TikTok, que es una de las redes sociales más vistas y más usadas a nivel mundial, y no digamos en Guatemala. Las últimas encuestas salió de 3, 4 redes sociales donde él puntea en las encuestas, y una de las situaciones ha sido porque no solo la sabe usar, sino la usa de una manera natural, sin filtros, tal y como algo campechano, y eso es lo que realmente ha pegado, y por eso creo que está subiendo. No está en los primeros lugares, pero sí viene para arriba. Gracias. Gracias, Mito. Lisa, y después César. Licenciada, tocando el tema, fíjese que pues, por muchas cosas de privacidad, pues yo me dedico a supervisar, ¿verdad? Están digitando ahorita lo de opinión pública, lo que usted está hablando. Y en efecto tiene mucha razón, ¿verdad? Hay algunas preguntas que están relacionadas, por ejemplo, en frases que dicen los candidatos. Por ejemplo, siga adelante, ¿verdad? Para usted, ¿qué candidato es la persona que le viene primero a la mente? Y es lo que usted dice. Ellos utilizan mucho estos medios porque también en algunas preguntas se dice, usted utiliza medios de redes, ¿verdad? De redes sociales, ¿por medio de qué plataforma? Un medio de comunicación de red, usted se ha informado de tal partido, de tal partido, de tal partido. Entonces, en realidad, mucha gente, lo primero que ve son las redes sociales, y por medio de redes sociales han apoyado demasiado partidos políticos. Y además, porque los rangos de las edades van definiendo también cierto uso de redes sociales, ¿verdad? Creo que las personas de mayor edad utilizamos más Facebook o Instagram, qué sé yo. Pero los jóvenes algunos no utilizan, fíjese, licenciada. Imagínense. Y mientras que los jóvenes utilizan más TikTok e Instagram. De 18 a 35 años son los que... Perdón, Lisa, ¿qué me decía? De 18 a 45 años son las personas que más tienen enfoque en redes sociales. Imagínense, o sea, es cabal... la juventud, ¿verdad? Sí somos, dice Karen, sí, porque yo ya a mi edad es otra cosa, ¿verdad? Y por eso extraño, porque antes era un bombardeo en la televisión, aunque uno creo que ya mira menos televisión nacional, ¿verdad?
cierto grupo de la población nuestra, ¿verdad? Porque la mayoría pues no tienen acceso muchas veces a un canal de streaming, por ejemplo, ¿verdad? Como Netflix o qué sé yo, otro de los, o qué sé yo, Prime Video o algo por el estilo, pero sí ven, y sobre todo en el área rural nuestra, sí ven más los canales nacionales, ¿verdad? Los que no tienen acceso a poder pagar, por ejemplo, un cable. Pero incluso el cable del interior de la República sí hacen más propaganda en cable, más creo yo que en la televisión nacional. Entonces ven cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido cambiando. Y de hecho, ya las campañas políticas tienen que ir cambiando en el futuro, porque ahora pues tenemos también toda la parte que, ¿cómo se le llama a ustedes que son jovencitos? Toda la parte que no es real. O sea, nosotros creamos nuestros avatars, entonces, ¿cómo se llama toda esa parte? Ya va a ser a través de avatars, ¿verdad? Porque como ahora uno puede hacer su avatar e interaccionar, ver en mundos paralelos a los que nosotros tenemos en la realidad. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. A veces realidad virtual. La realidad, el metaverso, Minor, gracias. El metaverso, ¿verdad? Porque es una realidad virtual en el cual nosotros podemos estar. Y por ejemplo, en Dinamarca, estaba leyendo yo la inteligencia artificial, gracias, Eric. Estaba leyendo yo que ya los candidatos, por ejemplo, en Dinamarca, que ahorita hay también elecciones en Dinamarca a finales de año, uno de los candidatos ya utiliza el metaverso y utiliza su avatar para poder llegar a la gente joven y ganarse el voto de la gente joven. Entonces, todo eso lo vamos a venir viendo evolucionar y creo que ustedes son los que van a ver toda esa evolución cibernética que va a haber, que no sé si yo voy a verlo en algún momento dado, ¿verdad? Ya a mi edad no sé, pero a lo mejor, ¿verdad? Puede haber esa evolución. Entonces, todo eso tiene que ir cambiando y lo vemos ahorita. Y ustedes, gracias Israel, primero Dios, a ver cuánto me da más de vida. Y entonces, gracias Claudia, primero Dios, así será. Y entonces, ya vamos viendo esa evolución, pero nos tenemos que ir informando porque, y nos tenemos que ir actualizando, porque ya esto va a evolucionar. Y ya vamos a pasos agigantados y que nos hizo evolucionar mucho, como ustedes bien decían, la pandemia, ¿verdad? Entonces, nosotros ya vemos esto. Gracias, Eric. A sus 48 se siente como de 20. Si es que son los 40 son los nuevos 20, entonces los 50 son los nuevos 30, ¿verdad? Entonces, por ahí igual me siento yo, Eric. Dani, a ver, cuéntenos, ¿qué quiere contarnos? Dani, ¿levantó la mano? ¿Dani? Si no entonces creo que se le conectó a él solo. Dani. Bueno, Dani, ¿habla ahora o cae para siempre? Un poco más. Dani, tu micrófono. Dani, el micrófono. Dani. Yo les digo, pues, ahí ya lo silencié. A ver, César, cuéntenos, ¿qué nos quiere contar? César. Buenas noches, licenciada. ¿Qué tal, César? Qué gusto saludar. Pues fíjese que hablando un poquito de lo que usted dice de lo que está sucediendo con la tecnología, realmente sí, toda la política hoy se está moviendo a través de la inteligencia artificial. Por ejemplo, fíjese que no sé si usted se enteró que
el Tribunal Supremo Electoral iba a contratar una empresa, Smartmatic, para las elecciones. Ajá. Y que al final creo que no se contrató porque estaban diciendo que no funcionaba, que no iba a rendir, que iba a ser mucho... pues en Guatemala no iba a funcionar. Pero ese tipo de empresas, por la tecnología que venden en otros países, sí ha funcionado bien. Pero Claro. cuando son elecciones con transparencia. Claro. Realmente porque ellos venden mucho software de inteligencia artificial, que realmente es para este tipo de eventos, como lo que ven en Guatemala, para elecciones, para las votaciones. Y recuerden que hoy, por ejemplo, hoy todo lo que es inteligencia artificial se mueve por dos algoritmos, el Deep Learning y el Machine Learning. Entonces, estos algoritmos se encargan de ver a través de la comunicación masiva, por medio de las redes sociales, que todo el mundo realmente esté pegado al teléfono las 24 horas del día. Entonces, es increíble. Por ejemplo, fíjese que yo estudié administración de empresas. Entonces, me acuerdo que en ese entonces hacíamos focus group, y el focus group era como para analizar un nuevo producto que se iba a lanzar al mercado. Pero se hacía por medio de ese focus group. Hoy, ese focus group para mí, y realmente creo que ya se quedó atrás, porque hoy se utiliza lo que es el análisis de sentimiento. Y el análisis de sentimiento es cuando, por ejemplo, hay ¿qué digo yo? Hace una campaña un X candidato, y usted ve todos los comentarios que ahí están. Entonces, la inteligencia artificial lo que va haciendo es depurando todos los comentarios, saca positivos, neutros y negativos, de acuerdo a la información que le arroje. Así es como el candidato va decidiendo, bueno, si va punteando, va en medio o se va quedando hasta atrás. Pero, y es que ahora, César, usted ha tocado un punto muy, muy interesante, ¿verdad? Porque ahora es ver cuántas personas han visto la publicación en redes, ¿verdad? O sea, eso determina mucho también. Y como dice usted, los comentarios positivos, negativos, y entonces miran cuántos positivos, cuántos negativos, y ahí es donde ellos van determinando, bueno, entonces hice bien esto o hice mal esto o así, ¿verdad? Muy buen punto, César, porque ya, y eso es todo a través de la inteligencia artificial, ¿verdad? Sí, exacto, y lo que sucede es que aquí en Guatemala todavía estamos acostumbrados a usar la web 1.1, la web 2.0, y de hecho estamos en la web 4.0, o sea, estamos bien avanzados con lo que es ya la 3D, lo que hablaban ustedes del metaverso. Ajá. Entonces aquí en Guatemala todavía no. Mucho, hace falta demasiado. Pero sí, hoy si ustedes vean esos comentarios que ustedes ven en las publicaciones de los candidatos, ese análisis de sentimiento es el que va depurando todo, pero es por medio de un programa que hace. Ya le entendí. Sí, pues por eso se llama análisis de sentimientos, porque es lo bueno y lo malo, ¿verdad? Ah, excelente. Mire, lo que uno aprende todo el tiempo. Excelente, gracias, César. Muy bien. Entonces, sí, seguimos, ¿verdad? Ya ven hasta dónde nos lleva todo lo que es el poder. Excelente. Muchas gracias. Les doy un aplauso a todos porque todos han hecho excelentes comentarios. Cecia. Y de cierta forma también tienen como que una ventaja, ¿verdad? Los que usan las redes sociales, los políticos, digamos, que usan redes sociales. Ajá. Porque estaba revisando la estadística del Tribunal Supremo Electoral sobre los rangos, ¿verdad? Y dice de que mujeres jóvenes de 18 a 25 años hay 764,883. Y le digo el rango de qué, de 51 a 55 años, 340,000, digamos. Ajá. Entonces, en este caso, sí tendrían como que una ventaja ellos por el uso de las redes sociales. Y hay más jóvenes. Y hay más mujeres empadronadas que hombres. ¿Se dieron cuenta cuando vieron esas estadísticas del Tribunal Supremo Electoral? Sí, hay más mujeres que hombres. Entonces deberíamos de tener más mujeres participando en política que hombres, ¿verdad? Sí, sí es cierto. Entonces, todo eso es la parte interesante que nos va dando y miren qué valiosa información nos va arrojando también todo esto, ¿verdad? Excelente. Me encanta que estén informándose y que estén analizando y que lo analicen sobre todo. Que no se queden con, qué bueno, ¿verdad? Esto es así, esto es esa, o porque bailó mejor que el otro, o porque tiene más swing, dicen ustedes, ¿verdad? O porque se maquilló más que el otro, pobre que no se maquilló. Entonces, ahí está, porque ahora creo que hasta en redes
me puedo ver hasta más bonita, ¿verdad? Dependiendo de lo que pueda hacer yo, creo yo, a través de la inteligencia artificial. Entonces, si no, mira, Sandra Torres. Ronnie, yo no estoy hablando de nadie en particular ahorita, pero, o sea, ¿verdad? Yo porque no he querido, ¿qué? Retocarme ahorita en... los filtros de Instagram son buenísimos. ¿Verdad, Cecia? Entonces tengo que utilizar los filtros para poder verme más jovencita. No. Yo Licenciada, tenemos una pregunta. Sí, Lisa. Imagínense que uno haga la elección de una presidenta, si en ejemplo fuera mujer, y cuando se presenta en público, nada que ver con la que elegimos. Pero creo que así va a pasar. Imagínense que si solo mire su avatar y hace un avatar de una manera impresionante, ¿cómo vamos a quedar? ¿Verdad? O sea, realmente es toda una ciencia que nos tiene que volver más críticos todavía de lo que somos. Bueno, antes de seguir, voy a pasar lista porque el lunes se me olvidó pasar asistencia. Entonces, antes de que se me olvide, voy a tomar asistencia, jóvenes, con los que están ahorita. Es interesante cómo me va pasando. Sí, pasan todos los nombres. Hoy es 26, ¿verdad? Sí, 26. Licenciada, disculpe una pregunta. ¿Qué manda? Fíjese que yo estaba viendo un video en TikTok. En TikTok. TikTok Informa, en el segmento de TikTok Informa. Para variar, dice usted. Ajá. Sí, la opinión, como que vino alguien, es que no... Yo no tengo TikTok, así que conmigo, yo no tengo TikTok. Por debería, linda, mire que de verdad cómo sirve. Pues sí. Fíjese que yo vi a alguien que creo que era de una entidad internacional que vino a observar sobre cómo se estaba iniciando este proceso de elecciones y lo entrevistaron y estaba mencionando que pues se iba bastante preocupado porque se había identificado que pues habían muchas alteraciones como el no admitir candidatos que pues no tenían ningún problema para eso, o el tema de otros con problemas legales, una situación así que pues él mencionó que era bastante preocupante la situación de Guatemala en ese sentido. ¿Quiénes son los que están encargados, no encargados, sino que como que participan en este tema de observar internacionalmente estos temas de elecciones? Bueno, es que los observadores internacionales, Silvia, o los observadores nacionales tienen que estar acreditados ante el Tribunal Supremo Electoral. Y yo leí unas declaraciones de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral donde decía que había más de, no sé, 100,000 observadores, o me lo estoy inventando. O casi llegaban 80,000 observadores. Se acreditan 130,000, Jesús. Me quedé corta. Entonces, imagínense. Pero ellos vienen de diferentes organizaciones y tienen que acreditarse ante el Tribunal Supremo Electoral porque ellos les tienen que dar también una credencial que los acredita como observadores, pero si no, yo también puedo llegar a decir, ¿verdad? Y me pongo un chaleco y que diga observador y me voy a observar elecciones, pero no es así, tienen que estar acreditados, tienen que darles un carnet. Entonces vienen, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, o viene una delegación de la Unión Europea, pueden venir delegados de USAID, como dice Lisa, o vienen, por ejemplo, hay una asociación de jóvenes por la democracia, entonces ellos también pueden ser observados, pero ellos se acreditan ante el Tribunal Supremo Electoral para que ellos los tengan como acreditados y les den la credencial de observadores, porque lo contrario no pueden ser observadores. Pero, Vigda, esto es como para siempre por el tema de los derechos humanos, por el tema de... Es para ver que realmente se esté, o sea, es para garantizar la transparencia,
de las elecciones y para garantizar también que el ejercicio del voto de la población sí se está garantizando, está poniendo obstáculos, en fin, todos, como dice Elisa, autorizados por el tribunal y capacitados para que puedan ejercer esa actividad de observadores. Hay unos, pues, que lo han hecho en años anteriores y que ya son conocidos, ¿verdad? Entonces, pues, de igual manera, ahí está, ¿verdad? Miren, la verdad es que uno no puede generalizar ni puede afirmar o negar algo porque nosotros no estamos dentro de ese proceso como para decir, mire, si están haciendo esto o no están haciendo esto. Creo que es muy arriesgado emitir opiniones de esta naturaleza y venir a decir que aquí ya está fraguado todo, porque la verdad es que si estudian ustedes cómo se ejercitan las elecciones en otros países latinoamericanos, no nos vayamos a anglosajones o algo por el estilo, que no tienen nuestra misma idiosincrasia. Pero aquí es el mismo pueblo el que, porque son juntas departamentales, se nombran juntas departamentales, que estos son los órganos temporales, ¿verdad? Que solo se organizan para la época electoral. Hay juntas departamentales que son los que ven de su departamento que realmente se realicen las elecciones como debe ser. De esos departamentos se nombran las juntas municipales, o sea, cada municipio de ese departamento va a tener una junta que va a velar por que realmente se realicen las elecciones en su municipio. Y esas juntas municipales nombran las juntas receptoras de votos. O sea, ¿quiénes son las personas que integran esas juntas receptoras de votos? Y las juntas receptoras de votos, que ahí hay, supónganse, hay un presidente, un secretario, y hay inspectores, hay fiscales de cada partido político. En cada mesa que se ponga, tiene que haber un fiscal de un partido político, es decir, ellos están viendo que realmente no estén contando mal los votos o que estén marcando los que están en la junta receptora de voto las papeletas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay fiscales de los partidos políticos, o sea, hay gente que está observando lo que está haciendo la junta receptora de votos. Entonces es muy difícil que ahí pueda haber fraude electoral, porque es el mismo pueblo el que está supervisando las elecciones. Es muy sui generis, es muy particular nuestro sistema de elecciones, que en toda Latinoamérica nos felicitan por esa organización que tenemos en juntas departamentales, juntas municipales y juntas receptoras de votos. Y que luego las elecciones desaparecen, pues, pero sí tienen que liquidar todos los recursos que utilizaron, etcétera, ¿verdad? O sea, todo esto, este sistema electoral nuestro, que ustedes lo van a ir estudiando dentro de su carrera de Derecho, nos hace muy particulares. Entonces ahí es donde tenemos que tener confianza en ese sentido. Que se esté fraudando es muy difícil. Pero bueno, tenemos que estar atentos porque tampoco es imposible, son imposibles las cosas. Pero tampoco nosotros podemos decir, es que no se está permitiendo. También tendremos que ver que cada caso es particular. Y por eso se siguen procesos, ¿verdad? Para poder verlo. Y ellos tienen los recursos legales para poder también decir, bueno, no me inscribieron aquí, bueno, entonces interpongo el recurso de nulidad para ver qué. Y si no, me voy a un amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Si no, me voy a apelación ante la Corte de Constitucionalidad. O sea, tengo todo este camino que recorrer. Tampoco podemos nosotros dejarnos llevar por lo que comenta fulanito, menganito, que vino a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, porque no es así, ¿verdad? Entonces, por eso es que ustedes tienen que ser muy críticos, tienen que ser muy analíticos, y para eso van a ser abogados, porque ustedes van a conocer el derecho y no se van a dejar engañar por estas situaciones, ¿ya? Pero tenemos que avanzar en el tema, jóvenes. A ver, Mito es lo último. Ya solo usted habla de esto y seguimos. A ver. Gracias por la oportunidad.
Yo creo que es un poquito complicado, licenciada, y quizás usted nos puede orientar como estudiante de este curso tan importante como el Derecho Constitucional sobre esa interpretación del 113 constitucional, porque si bien es cierto, pues hay observadores internacionales, todo el proceso de elecciones no empieza el día 25 de junio, sino viene con antelación. Entonces, ¿cómo saber si no ya se fraguó un proceso electoral cuando están descartando en cierta manera a ciertos personajes y a otros no? Y uno realmente que ya están reclamados por Estados Unidos, otros que en algún momento están señalados y procesados por el Ministerio Público porque se apropiaron con sus empresas de 30 millones y los otros solo porque hicieron tal situación. Entonces ahí dice uno, ¿cómo interpretar eso? Que a uno sí y a uno no. Entonces pareciera ser de que ya se fraguó y van a ir el 25 de junio solo aquellos de lo que realmente el sistema quiere que participen. Entonces vamos a ir todos a votar solo por A y B, pero el resto, C y todo, no van a estar. Entonces, esa situación, ¿cómo interpretarlo que a uno sí el 113 y a otros no? Bueno, eso lo vamos a ver en la próxima unidad, que vamos a ver parte del derecho electoral, para que lo veamos. Entonces, y lo vamos a ir viendo en la próxima unidad cuando veamos el sistema electoral, que es muy rápido. Lo vamos a ver muy rápido porque no podemos hablar de todo un derecho electoral, que el derecho electoral es un semestre entero para poder ver derecho electoral en una unidad de derecho constitucional. O sea, vamos a ver lo básico y ahí vamos a ver un poquito el 113. Aunque el 113 no le dice, mire, este sí, este no, pues el 113 nos da las características que deben tener los candidatos. ¿Cómo resuelven en el tribunal para decir que sí se inscriben o no se inscriben ciertos candidatos? Pues es porque tienen que cumplir con todos los requisitos, no solo los del 113, sino todos los requisitos que establecen en el momento de que puedan participar estos ciudadanos con el derecho de elegir y ser electo, que es un derecho político establecido en la Constitución Política. Bien, entonces, continuando con nuestra clase del día de hoy. Entonces, definamos qué es el poder público. Definamos al final qué es poder público. Esperemos, solo quiero ver quién quiere unirse a esta hora. Bueno, ¿cómo definimos el poder público guatemalteco entonces? La competencia jurídica para poder tomar decisiones y ejecutarlas. O sea, es esa competencia es esa investidura que les digo yo, ¿verdad? Es esa investidura que tiene la persona de poder tomar decisiones y de poder ejecutarlas, ¿verdad? En sentido material, es dicho poder lo ejerce todo el aparato gubernamental. Entonces, todo el aparato gubernamental quiere decir toda la organización en la que está inmersa el Estado. Y hablamos específicamente del Estado guatemalteco, ¿verdad? Por todas las organizaciones públicas. Entonces, y recuérdense que hablábamos de que en sí, y lo hablábamos con Montesquieu, ¿verdad? Nos dice que hay un solo poder, un poder soberano, ¿verdad? En el país, como dice Lisa, ¿verdad? La facultad de mandar y de ser obedecido, ¿verdad? Entonces, este poder, que es uno en sí, se divide o se distribuye en tres funciones principales para su ejercicio, ¿ya? Esto específicamente para evitar el despotismo del que nos hablaba Montesquieu y para evitar que en una sola persona se tenga todo el poder, ¿verdad? Porque entonces sería un poder ¿de qué tipo? Tiránico, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque yo ejerzo todo el poder y entonces yo decido, y como decían ustedes, ¿verdad? Como Nerón, ¿verdad? O levanto el dedo o bajo el dedo, pero entonces si levanto el dedo vive y si bajo muere. Y de igual forma, ¿cómo voy a probar yo que esta persona hizo algo? Bueno, que confiese. Entonces, ¿cómo hago que confiese? Si la persona dice que es inocente, pero yo quiero que diga que es culpable, entonces lo hago confesar.
Entonces, si camina, y entonces se recuerdan de las ordalías que ustedes estudiaron en Derecho Romano, si camina por piedras que tienen fuego, de donde emana fuego, y la persona camina y no se quema los pies, es porque es inocente. ¿Quién va a caminar un trecho y no se va a quemar los pies? Pues, ¿verdad? Entonces, eran todas esas situaciones de que si yo lo hundo en el agua y no se ahoga, es porque es inocente, ¿verdad? Entonces, todas esas situaciones ya las hemos ido superando, ¿verdad? Entonces, para evitar un poder tiránico, un poder despótico, entonces es cuando se divide ese poder único del Estado en tres para que ejerce esas funciones y pueda haber controles entre ellos, controles cruzados, para evitar un despotismo dentro de un Estado. Entonces se divide en tres. ¿Cuáles? Legislativo, ejecutivo y judicial, que lo hemos ido viendo en todo el semestre, ¿verdad? ¿Cómo hacemos esta división de poderes? Bueno, la división de poderes del Estado es una de las características esenciales de la forma republicana de gobierno. Consiste básicamente en que la autoridad pública se distribuye entre los órganos legislativo, ejecutivo y judicial, de modo que a cada uno de ellos corresponde ejercer un cúmulo limitado, fíjense, limitado de facultades de mando, porque no pueden irse más allá de esto, ¿verdad? Y realizar una parte determinada de la actividad gubernativa. Entonces, para eso veamos el artículo 141 de la Constitución Política. A ver, ¿quién quiere leer el artículo 141, jóvenes? ¿Quién tiene su Constitución ahí a la mano para que me lea el artículo 141? Silvia, por favor. Ya, mira, soberanía. Sí. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Muy bien. Entonces, ven ustedes que aquí hablamos de la soberanía que tanto hemos dicho en el Estado de Guatemala, ¿verdad? La soberanía radica en el pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Cada uno de nosotros, ¿verdad? Cada integrante de nosotros es el pueblo, ¿verdad? Entonces, el pueblo de la República de Guatemala, por ejemplo, creo que ya sobrepasamos los 15 millones de habitantes, ¿verdad, jóvenes? Entonces, esos 15 millones de habitantes es el pueblo. Y la soberanía radica en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y entonces, delegamos para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. Y luego nos dice, la subordinación entre ellos es prohibida. O sea, el legislativo no puede estar subordinado al ejecutivo, ni el ejecutivo puede estar subordinado al judicial y viceversa, ¿verdad? O sea, ninguno de ellos puede estar subordinado a sí mismo porque es autónomo y es para que ejerciten esas funciones que les han sido dadas autónomamente y que el otro organismo del Estado debe respetar esas funciones que se ejercen, ¿verdad? No puede haber no se pueden inmiscuir en los asuntos los otros poderes del Estado. Y por eso es que se nombran controles entre ellos para evitar precisamente este despotismo que en algún momento dado puede hacerse. Bueno, entonces seguimos. Se puede afirmar que la separación de poderes encuentra sus primeros antecedentes. ¿Se recuerdan en el gobierno mixto que Polibio, se recuerdan de cuando leyeron a Polibio, que Polibio era el que nos hablaba del gobierno mixto y que se realizaba, y él ya hablaba de una división de poderes, tal vez no tan taxativamente explicados como lo hace Montesquieu después, ¿verdad? Pero Polibio ya nos habla de que precisamente para poder evitar ese poder tiránico o despótico, se necesitaba dividirlo, ¿verdad? Que no estuviera en uno solo,
que no se ejercitara en uno solo, y por eso él ya le llamaba un gobierno mixto, porque tenían que haber más personas involucradas para poder administrar. Por eso es que me encanta que lean las formas de gobierno de Bobbio, porque ahí es donde ustedes van entendiendo lo que se va normando en la constitución política, porque esa es historia que hemos tenido de cómo la humanidad ha venido evolucionando en la forma como ha ido gobernando los estados. El propósito consistía en que ninguna parte tomara la supremacía sobre los demás. Por eso se le otorgaba atribuciones y funciones específicas a cada fracción, ¿verdad? A cada fracción del gobierno. Se hace esto, aquí se hace esto, aquí se hace lo otro, etcétera. Y entonces se designaban esas funciones para evitar que uno solo tuviera el poder supremo y fuera el que dirigiera a los demás. La negación del gobierno moderado, porque esta división nos da un gobierno moderado. O sea, si este se excede, pues está el otro organismo que le va a contar las costillas y le va a decir, momento, señor, usted no se puede exceder de esto, ¿verdad? Usted no puede hacer esto. Y fue, bueno, Montesquieu quien precisamente planteó este problema, y entonces ya nombra taxativamente cómo puede estar cada uno de estos, ¿verdad? El legislativo es el que va a emitir las normas, las leyes que van a regir el Estado. De estas normas que son elegidas por el legislativo, que es quien organiza al final de cuentas al Estado, el ejecutivo, ¿qué hace? El ejecutivo tiene ese poder para hacer que se cumplan, ¿verdad? Y luego, porque el poder coercitivo del Estado está al final de cuentas en el ejecutivo a través de la Policía Nacional Civil y del ejército, el ejército de la República, ¿verdad? Entonces, estas funciones, ese poder coercitivo de poder utilizar la fuerza para que se cumpla lo normado en el territorio, lo hace el Ejecutivo, pero quien aplica las normas a casos concretos lo hace el judicial. Porque si se dan cuenta, en el judicial se va, porque a mí, por ejemplo, me asaltaron con un cuchillo, entonces me estaban robando mi mochila donde yo llevaba mi laptop y donde yo llevaba todos mis documentos, etcétera. Entonces ahí ese poder coercitivo del Estado es bueno, pues podemos aprender a esa persona en el momento que está cometiendo el hecho, ¿verdad? Que va a ser un delito flagrante, que ustedes ya lo estudiaron, o que puede ser después de una investigación que logren ubicar al sujeto y poder aprenderlo para poder someterlo a un proceso legal donde se va a determinar su inocencia o su culpabilidad, pero quien aplica esa norma es el organismo judicial. Entonces ven ustedes cómo se va organizando el Estado para que pueda funcionar el mismo, ¿verdad? Y que no haya intervención. O sea, el organismo judicial no puede legislar. Lo que sí puede hacer es decirle al legislativo, mire, falta que legisle sobre este tema, porque acuérdense que ustedes hablaban del famoso principio de legalidad, ¿verdad? Nullum crimen nullo poena sine lege. O sea, yo no puedo castigar una acción que haya hecho un miembro de la sociedad si no está explícitamente especificado en una norma que me diga que eso es prohibido. Porque yo puedo hacer todo lo que la ley no me prohíbe, pero si está prohibido y lo hago, entonces sí me pueden aplicar la norma. Pero si no está prohibido y lo hago y después me dicen, no, es que eso no lo tenía que hacer, no me pueden someter a ningún juicio si no hay una norma previa que diga que yo no lo podía hacer. No se puede inventar un delito, por ejemplo, la Corte. Entonces, tiene que estar taxativamente normado. Y entonces, lo que le puede decir la Corte, si no existe ese delito que se está viendo, que se están cometiendo, ¿verdad? Señores del Legislativo, por favor, normen esto, porque se está dando mucho en la sociedad, entonces se está violentando los derechos de los ciudadanos de esta forma. Tenemos que normarlo para que nosotros efectivamente podamos aplicar la ley y poder sancionar ese acto que se está realizando por los ciudadanos de la República.
Entonces, por eso es que ustedes ven que el derecho va evolucionando, porque ya hay normas que hace 20 años no existían, por ejemplo, ¿ah? O 30 años, el femicidio no existía. Pero cuando vieron que era demasiada violencia contra las mujeres, que habían demasiadas muertes de mujeres y que esto iba en aumento, entonces se tuvo que normar una norma específica para tratar de controlar esta situación que se estaba dando. Normas ambientales específicas, por ejemplo, antes, hace 50 años, no se normaba la violación de los derechos del medio ambiente, ¿verdad? Ustedes ven, por ejemplo, que esta ley de protección animal antes no se normaba, pero cuando se ve lo terrible que el humano trata a los animales, pues es necesario normar para que, evidentemente, la crueldad que ejerce el humano contra los animales tenga un límite, ¿verdad? O sea, no, los animales tienen sentimientos, los animales sienten igual que nosotros, y la naturaleza en general. Los que tienen mascotas, y no me dejarán mentir, o sea, ellos se comunican con nosotros de una manera tal que nosotros los entendemos con una mirada, con un gesto. Yo aprendí, porque hasta ahorita todos mis perros no tenían cola antes, porque a mí me ha encantado la raza esta de cocker, el cocker inglés, y estos eran que comúnmente desde cachorritos les cortaban la cola. Ahora con la nueva ley ya es prohibido cortarles la cola, porque eso también es parte de la personalidad de los animales, y tienen toda la razón. Yo ahora tengo uno con su cola, y me encanta su cola, porque es una gran cola, peluda, y aprendí a leerle cómo se expresa él con la cola. Cuando está contenta que la mueve, pero cuando uno lo regañó a la baja, y cuando él anda inspeccionando o porque estos son cazadores y anda olfateando algo, pone la cola recta. Entonces, uno aprende a comunicarse incluso con los seres vivos. Yo no sé ustedes, pero yo incluso les hablo hasta mis plantas. Yo hasta mis plantas las regaño cuando las miro tristes, cuando no me dan flores. Y la regaño, le digo, y después están floreando o se ponen verdes o se ponen bonitas, y dice uno, realmente los seres son seres vivos, y Dios nos los ha puesto para que interactuemos con ellos y para que los sepamos valorar. Entonces, todas esas normas se van creando porque hay una necesidad de crear esto, y el peor depredador es el ser humano, jóvenes. Y nosotros tenemos una inteligencia para saber lo bueno y lo malo. Ellos no. ¿Y por qué nosotros actuamos así? Mito, le doy la palabra. Cuénteme, ¿qué quiere? Licenciada, perdón por la tanta interrupción, pero me llama la atención algo y digo, ¿cómo interpretar esto? ¿Y qué se puede decir al respecto si realmente ya no hay un respeto a la Constitución? ¿Es necesario cambiarla o qué? Específicamente el artículo 141 dice, le voy a leer lo último, no tanto el principio, dice, es que habla sobre la soberanía, ¿verdad? Dice, la subordinación, habla de los tres poderes del Estado, la subordinación entre los mismos es prohibida. Pero ¿qué pasa si nosotros vemos a través de la historia, vayamos 8 años atrás, o también en estos años ha pasado, cuando el Ejecutivo somete leyes, ¿ya? Y muchas veces hasta les tuerce el brazo al Congreso de la República para que éstas sean aprobadas. Hablo específicamente aquel famoso caso que se denominó corrupción y subordinación. El caso Tigo con el gobierno, que de hecho está procesado un funcionario que yo creo que no está aquí, que es el que fue ministro de Economía, específicamente de apellido Valladares. Él está procesado porque él fue el que lideró esta situación, hizo lobby, repartió dinero que dio la empresa Tigo
y cuál era el beneficio que iba a obtener, que obtuvo la empresa, porque así fue, que a nivel nacional se instalaran antenas, y así fue como Tigo, pues casi le ganó a Claro en la cobertura a nivel nacional, porque fue a través del Ejecutivo, hubo una subordinación hacia el Legislativo, y entonces dice uno, ¿qué pasa ahí? Ya no está funcionando. Mito, pero usted está dando la respuesta. Usted está dando la respuesta, Mito. Ajá. ¿Por qué? Porque se aperturó un caso judicial en contra de las personas que estaban participando en la comisión de esos hechos delictivos. Entonces, si hubo una subordinación que está prohibida incluso por la Constitución, se debe de probar. Pero acuérdense que por eso es que se apertura un proceso legal, porque la acción que yo le puedo imputar a alguien como anómala, la tiene que probar el Ministerio Público, y por eso tiene que abrirse una investigación y tiene que llevarse todo un proceso judicial. Entonces, ya vio que usted mismo me da la respuesta y me dijo, hay un caso que se llama corrupción, ¿y qué me dijo? ¿Corrupción y qué? ¿Y qué me dijo, Mito? ¿Cómo se le denominó al caso? Subordinación, corrupción y subordinación. Corrupción y subordinación. Pero el caso quedó en stand-by. Pues pero si el caso está abierto o está en stand-by, tiene que seguir una investigación. Los casos, solo que sean sobreseídos, y eso lo ven ustedes, eso lo van a ver ustedes en procesal penal, si se aperturaron y ahorita dice usted que está en stand-by, no sabemos nosotros en qué fase de investigación está. De repente ve usted que aparece alguien que fue detenido porque el caso tal que fue hace como 5 años y que ahorita están deteniendo personas. O sea, ¿por qué? Porque los casos no están sobreseídos. Entonces usted dice que está en stand-by, entonces no está cerrado. Pero usted mismo me dio la respuesta, porque si hay algo que está prohibido, que hicieron y que está prohibido, entonces debe ser castigado por la ley. Entonces, por eso es que se aperturan esos casos judiciales, para poder perseguirlos, pero se debe hacer una investigación y se deben de presentar pruebas. Yo tampoco puedo decir que porque se hizo la investigación X periódico, esa es la verdad pura y con eso me voy a quedar. Tiene que hacer la investigación el Ministerio Público, que es el ente autorizado por el Estado para que investigue, y tiene que presentarlo ante un juez y tienen que convencer a los jueces de que efectivamente se hizo de esta y esta forma, porque van a presentar una hipótesis de cómo se hizo. O sea, yo no puedo juzgar a priori, ni puedo decirle esto fue correcto o incorrecto, porque yo no estoy inmiscuida en ese proceso. Para poder decir uno es así o allá, usted tiene que estar inmiscuido dentro del proceso, o como fiscal, o como abogado defensor, o como un querellante adhesivo, pero tiene que estar inmiscuido. Y si no, si usted es el que va a decidir, ese es el juez, y el juez no puede estar ni de uno ni del otro, ¿verdad? Porque son las características de los jueces que ustedes están estudiando dentro de su carrera, que tiene que ser un juez natural, legal, imparcial, y entonces él tiene que tomar sus decisiones y no puede estar subordinado, porque tiene que tener esa autonomía para poder tomar decisiones. Si lo hace, ya es otra cosa. Pero entonces está actuando en forma ilegal. Yo no puedo controlar la actuación de todos. Y si hacen algo ilegal, la obligación mía es denunciarlos. Y que sea el órgano que tiene esa capacidad de investigar y que esté investido de esa autoridad para investigar, para que lo haga. ¿Ya? Porque si no, yo estaría tomando la justicia por mi propia mano, y eso también es penalizado por la ley. Y yo tampoco puedo hacer una apología del delito porque no sé en qué situación está, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está. El derecho le da a usted las armas y lo guía a usted de la forma como usted debe actuar si considera que esto está haciéndose mal. Para eso es que usted puede ejercitar su derecho como ciudadano y como cualquier ciudadano de presentar una denuncia, una querella. Si usted es funcionario público y conoce de la comisión del delito, ese conocimiento de oficio lo tiene la obligación de hacérselo ver a la autoridad para que investigue,
Entonces son las formas, o si la policía en el momento dado se da cuenta, tiene también una prevención policial, son las formas para poder iniciar un proceso penal. Y por eso es que usted se está formando como abogado, Mito. Porque qué bueno que usted es muy acucioso, le gusta leer, y eso es bueno porque así es como debe ser un abogado. Pero también tiene que tener esa mentalidad de cómo va a actuar como un abogado, ¿verdad? Entonces ahí está. Si la ley me dice que no es, entonces tengo que aperturar un caso. Entonces por eso usted me dio la misma respuesta, porque hay un caso aperturado donde se está investigando y donde se tiene que llegar a una conclusión en ese caso. ¿Se cometió o no se cometió? ¿Hicieron o no lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Todo eso lo tiene que probar el Ministerio Público en su hipótesis ante un juez. Bueno, seguimos. Sigamos con la clase, que ya vamos adelantados. Entonces, esa es parte de la división de poderes. Entonces, vámonos a cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros, por ejemplo, el poder legislativo. El poder legislativo, y entonces aquí ven ustedes una foto de el Salón de Deliberaciones del Congreso de la República, donde ustedes ven al fondo del el salón, donde se sienta la Junta Directiva del Congreso, ¿verdad? En medio debe presidir la Asamblea el presidente del Congreso de la República, acompañado de vicepresidentes, secretarios y los demás personeros que han sido electos para la presidencia del legislativo, que dura un año, ¿verdad? Y luego ven ustedes dónde están sentados el resto de diputados que fueron electos por el pueblo, ¿verdad? Por eso son los representantes del pueblo, y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado a quién elegimos nosotros en el pueblo, y que se sientan por bancadas, ¿verdad? Para poder tener eso. Y ahí ven ustedes, por ejemplo, aquí al principio, grupitos de diputados, ¿verdad? Hablando entre ellos y analizando documentos. ¿Por qué? Porque ellos en sus bancadas discuten sobre las propuestas de ley que van a discutir entre ellos, y ese es ejercicio político, ¿verdad? De ponerse de acuerdo para ver si es conveniente o no. Pero esa es la política, jóvenes, ¿verdad? Y ven ustedes a un costado, por ejemplo, que pueden haber espectadores, pueden haber observadores. Nosotros podríamos ir y sentarnos en una silla de esas que están al lado, ¿verdad? Donde podríamos ser espectadores de lo que está pasando en el Congreso Legislativo, o del otro lado, por ejemplo, que se sienta la prensa para que pueda también ellos estar presentes en las discusiones que se llevan a cabo en el organismo legislativo. A ver, ¿quién me levantó la mano? César, por favor. Y aquí vamos a ir terminando la clase de hoy. A ver, César. Sí, con lo que usted dice, yo una vez quise intentar ingresar a una reunión, pues no me dejaron entrar. Bueno, depende, ¿verdad? De qué situación pueda ser la que hayan estado discutiendo o algo por el estilo, que podrían ellos pues reservarse esto, pero en sí el pueblo tiene el derecho de estar presente en las discusiones del legislativo, ¿verdad? Pero bueno, entonces nos vamos a quedar aquí, y muchas gracias, Cecia, y nos vemos la próxima semana, miércoles. Recuérdense que el lunes es feriado, ya se aperturó para que ustedes puedan